El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento Reflejemos a Jesús. Tema 801 al 02 de mayo del 2024 Seminarios TISU Preparación para el Fin del Mundo Amós 4:12 Un resumen especial para iniciar mayo cortesía del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU la mejor alternativa para evitar fracasos escolares. El glorioso árbol de la vida, 1 de mayo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 8, 9. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, su semblante llevaba el tinte rosado de la salud, y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. Todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyese a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. En medio del huerto estaba el árbol de la vida que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata, y tenían el poder de perpetuar la vida. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo otro árbol del huerto, se les prohibía comer de este, so pena de muerte. Historia de los Patriarcas y Profetas, 25 a 30. Eran visitados por los ángeles, y se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Se sentían pletóricos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Ibid. 32. Nuestros primeros padres debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero era menester que su lealtad se pusiese a prueba. La obediencia, perfecta y perpetua, era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, el hombre tendría acceso al árbol de la vida. Ibid. 29 a 31. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Satanás esperaba que siguiesen comiendo del árbol de la vida. Pero después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida, de ahí que no exista pecador inmortal. Ibid. 44. Análisis del texto, el glorioso árbol de la vida. Contexto bíblico y teológico. El fragmento seleccionado hace referencia a los primeros capítulos del libro de Génesis, donde se describe la creación del hombre y la instauración del Edén como un lugar de comunión directa entre Dios y sus criaturas. El texto se centra en dos árboles esenciales en el jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, símbolos de la vida eterna y de la moralidad, respectivamente. Significado simbólico y espiritual. Árbol de la vida, representa la provisión divina para la inmortalidad y el bienestar perpetuo del hombre. Su fruto, que perpetúa la vida, simboliza la gracia continua y necesaria de Dios para sostener la vida eterna de las criaturas. Árbol del conocimiento del bien y del mal, sirve como prueba de obediencia y fe para Adán y Eva. El mandato de no comer de este árbol prueba la voluntad de los humanos de vivir en dependencia y sumisión a Dios. Implicaciones morales y éticas. El texto subraya la responsabilidad y la libertad humana en el marco de la obediencia a Dios. La prohibición de comer del árbol del conocimiento muestra que la verdadera libertad incluye límites establecidos por Dios, y que la transgresión de estos límites lleva a consecuencias desastrosas, como se ve en la caída. Consecuencias de la desobediencia.
La desobediencia de Adán y Eva lleva a la pérdida de acceso al árbol de la vida, lo que simboliza la separación de Dios y la entrada del pecado y la muerte en la experiencia humana. Esto resalta la seriedad del pecado y la importancia de la obediencia para mantener la relación con Dios. Lecciones teológicas. Dependencia de Dios. La humanidad necesita de la gracia constante de Dios, simbolizada por el árbol de la vida, para sostener su existencia y asegurar su futuro eterno. Obediencia y libre albedrío. La historia del árbol del conocimiento destaca la capacidad humana para elegir y las consecuencias eternas de esas elecciones. Protección divina. La custodia angélica del árbol de la vida post-caída demuestra la misericordia de Dios en prevenir una existencia inmortal en pecado. Aplicación contemporánea. Este relato anima a los creyentes modernos a reconocer y respetar los límites que Dios establece, comprendiendo que estos están destinados para nuestro bienestar. También nos recuerda que la obediencia a Dios es esencial para nuestra relación con Él y para nuestra salud espiritual. Conclusión. La narrativa del árbol de la vida en Génesis es una poderosa representación de la vida que Dios desea para sus criaturas. Una vida marcada por la comunión continua, la obediencia y la dependencia de su gracia y provisión. A través de este estudio, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, examinando cómo nuestras decisiones se alinean con la voluntad de Dios y cómo buscamos su gracia en nuestra vida diaria. El dominio universal de la ley, 2 de mayo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. Salmos 24, 1, 2. En todas las cosas creadas se ve el sello de la deidad. La naturaleza da testimonio de Dios. La mente sensible, puesta en contacto con el milagro y el misterio del universo, no puede dejar de reconocer la obra del poder infinito. La producción abundante de la Tierra y el movimiento que efectúa año tras año alrededor del Sol, no se deben a su energía inherente. Una mano invisible guía a los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes. Una vida misteriosa satura toda la naturaleza, una vida que sostiene los innumerables mundos que pueblan la inmensidad, que alienta al minúsculo insecto que flota en el céfiro estival, que sostiene el vuelo de la golondrina y alimenta a los pichones de cuervos que graznan, que hace florecer el pimpollo y convierte en fruto la flor. El mismo poder que sostiene la naturaleza, obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo, rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo, son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa inteligencia procede toda la vida. Únicamente en la armonía con Dios se puede hallar la verdadera esfera de acción de la vida. La condición para todos los objetos de su creación es la misma, una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios, una vida que esté en armonía con la voluntad del Creador. Transgredir su ley, física, mental o moral, significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Toda la naturaleza se ilumina para aquel que aprende así a interpretar sus enseñanzas. El mundo es un libro de texto, la vida, una escuela. La unidad del hombre con la naturaleza y con Dios, el dominio universal de la ley, los resultados de la transgresión, no pueden dejar de hacer impresión en la mente y modelar el carácter. Hasta donde sea posible, colóquese al niño, desde su más tierna edad, en situación tal que se abra ante él este maravilloso libro de texto. Contemple las gloriosas escenas pintadas por el gran artista maestro en las telas variables de los cielos, observe los misterios revelados por las diversas estaciones y aprenda del Creador en todas sus obras. De ningún otro modo puede ponerse con tanta firmeza y seguridad el cimiento de una verdadera educación. Sin embargo, hasta el niño, al ponerse en contacto con la naturaleza, hallará causas de perplejidad. No puede dejar de reconocer la obra de fuerzas antagónicas. En esto la naturaleza necesita un intérprete. Al ver el mal manifiesto hasta en el mundo natural, todos tienen que aprender la misma triste lección: un enemigo ha hecho esto, Mateo 1:28. Solo se puede leer debidamente la enseñanza de la naturaleza a la luz que procede del Calvario, la educación, 99-101. Análisis del texto, el dominio universal de la ley. Contexto y propósito. El texto seleccionado, derivado de Salmos 24, 1, 2 y ampliado con reflexiones teológicas adicionales, explora la omnipresencia de la ley divina como una manifestación del poder y la autoridad de Dios en la creación. A través de la descripción del orden natural y su interacción con la vida humana, se subraya la necesidad de vivir en armonía con las leyes establecidas por Dios, tanto físicas como morales. Exploración temática. Soberanía de Dios sobre la creación. El texto comienza afirmando la totalidad de la creación como propiedad de Dios, fundada y sostenida por Él. Esta visión refuerza la idea de un Dios activo y presente,
cuya mano guía todas las cosas desde los vastos planetas hasta los seres más pequeños. Manifestación del poder divino en la naturaleza. Se destaca la interdependencia de todas las formas de vida y los sistemas naturales como evidencia de un diseño y propósito divinos. La vida misma se describe como sostenida no por energía autónoma, sino por el poder continuo de Dios. Leyes universales como fundamento de la vida. El autor hace un paralelo entre las leyes naturales que rigen el cosmos y las leyes morales que rigen la vida humana. Ambas se ven como extensiones de la inteligencia y la voluntad divinas, esenciales para mantener el orden y la armonía en el universo. Consecuencias de la transgresión. La desobediencia a las leyes divinas, ya sean físicas, mentales o morales, resulta en discordia y deterioro. Este concepto resalta la naturaleza integral de la ley de Dios y sus implicaciones en todos los aspectos de la existencia. Educación y la naturaleza. El texto aboga por una educación que utilice la naturaleza como un libro de texto vivo, a través del cual se pueden aprender lecciones vitales sobre la vida y Dios. Se sugiere que la observación directa de la naturaleza es crucial para una comprensión verdadera de la ley divina y su aplicación en la vida. Necesidad de un intérprete. A pesar de la belleza y el orden, la presencia del mal en el mundo natural también se reconoce como una realidad. La naturaleza por sí sola es insuficiente para proporcionar una comprensión completa sin la interpretación proporcionada por la revelación divina, particularmente la luz que emana del sacrificio de Cristo en el Calvario. Aplicaciones prácticas. Educación integral. La integración de lecciones de la naturaleza en la educación fomenta una comprensión más profunda de Dios y de nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo con sus leyes. Responsabilidad ecológica. Reconocer la tierra como creación y posesión de Dios implica una llamada a la administración responsable y respetuosa del medio ambiente. Vida en armonía. Vivir en armonía con las leyes de Dios es esencial para el bienestar personal y comunitario, físico y espiritual. Conclusión. El texto nos invita a contemplar la majestuosidad y orden de la creación como reflejo del carácter de Dios y de su dominio universal. Nos recuerda que nuestra alineación con las leyes divinas es fundamental para nuestra existencia y bienestar, y que solo a través del entendimiento proporcionado por la revelación divina podemos navegar correctamente la complejidad de la vida y del universo natural. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por la inmensidad de tu creación y por las leyes perfectas que la gobiernan. Gracias por mostrarnos tu poder y sabiduría a través de cada estrella en el cielo, cada flor en el campo y cada criatura en la tierra. Señor, nos maravillamos ante la obra de tus manos y reconocemos que todo lo que existe es un testimonio de tu amor y tu majestad. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir en armonía con las leyes que has establecido, tanto en la naturaleza como en nuestras vidas. Que podamos ser sensibles a tu voz y obedientes a tu palabra, para que en todo momento nuestra vida refleje la belleza y el orden de tu voluntad. Ayúdanos a aprender de la naturaleza la lección de dependencia total en ti, y que a través de nuestro estudio y meditación podamos acercarnos más a ti cada día. Señor, en un mundo que a menudo parece caótico y lleno de desafíos, permítenos encontrar paz y claridad en la luz de tu amor redentor. Que la enseñanza de la naturaleza y la reflexión sobre el sacrificio en el Calvario nos guíen siempre hacia una vida de servicio, humildad y gratitud. Fortalécenos para ser guardianes fieles de tu creación y testigos de tu gracia, compartiendo con otros la esperanza y el gozo que encontramos en ti. Concede, oh Dios, que nuestra educación y crecimiento nunca se aparten de la verdad de tu palabra, y que siempre busquemos tu sabiduría en cada aspecto de nuestra vida. Que nuestra comunión contigo sea siempre nuestra fuente de fuerza y nuestro mayor anhelo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.